republicanos y demócratas en el Congreso se han reunido en un acuerdo para reabrir el gobierno y evitar que nuestro país entre en cesación de pagos. El Senado aprobó para dar luz verde a este acuerdo y ahora la Cámara tiene que hacerlo. Le agradezco a ambos partidos por llevarnos a este punto. Una vez que este acuerdo llegue a mi escritorio, lo voy a firmar inmediatamente para poder reabrir el gobierno federal. Bueno, regresamos en esta conversación. Miguel Ángel Rendón, José Luis de la Cruz, estábamos antes de irnos a la pausa. Miguel Ángel, con el punto donde te quedaste, que tenía que ver con esta dura batalla política por el Obamacare, por el sistema, por la reforma aprobada, la gran reforma de Obama en materia de salud, y en eso te quedaste precisamente cuando te interrumpí y dije, bueno, sí aceptaron un condicionamiento que parece pequeño, pero no lo es tanto a la hora de analizarlo, ¿no? Estabas en ese punto. Sí, efectivamente, ese condicionamiento que tú mencionas, ¿quién va a ser o a quién se le va a poder aplicar esta ley de salud, ¿no? ¿Cuáles van a ser los puntos para que uno pueda demostrar que es aplicable para poder pertenecer a esta ley? Y pues definitivamente pues vamos a ver qué es lo que la contraparte, la oposición exige, pide para hacerla aplicable o hasta qué punto, ¿no? Pero en este juego de fuerzas, ¿no? En esta gran presión, efectivamente, el único condicionamiento aceptado, como mencionas, es que aquel que pretenda hacer uso de ese derecho, de esa reforma ya aprobada, debe demostrar que tiene derecho a esos beneficios. Y ahí es donde dices, vamos a ver cómo le ponen para que alguien demuestre que tiene derecho a esos beneficios. Y si se trata de seguir intentando dinamitar la aplicabilidad de la ley, pues ahí podemos encontrar una batalla muy fuerte seguramente cuando empiecen a discutir esto. Pero ya aceptó Obama y los demócratas ese único condicionamiento para la aplicación de una reforma que ya existe, que fue aprobada por el propio Congreso y que desde luego ha significado pues una batalla muy costosa para los republicanos en términos de popularidad, porque las encuestas los colocan muy mal, porque han colocado ese intento de dinamitar esa reforma poniendo todo lo demás en esta balanza. Entonces, bueno, creo que estamos frente a un asunto donde, como ustedes han analizado, ya va de por medio el propio equilibrio internacional. Tan es así, José Luis, que comentábamos fuera del aire, que el multimillonario Warren Buffett decía antes de que se aprobara lo de esta noche, que llegaran a un acuerdo y que no jugaran con armas de destrucción masiva, ¿no? Pues sí, porque lo que tienen en las manos los congresistas, desde luego es para Estados Unidos, pero es para el resto del mundo. De hecho, tenemos un par de ejemplos ya históricos en la parte económica y financiera en donde se nos demuestra que el haber cedido a nivel global el manejo de la política monetaria, el tener como patrón de reserva el dólar, ya nos ha causado problemas. La crisis de los 80 en América Latina y en México, esa crisis de deuda, entre otros factores, fue provocada por los movimientos de tasas de interés que se hicieron en la Reserva Federal y en el Banco Central de Inglaterra en aquellas épocas. Este estancamiento y estas crisis del nuevo milenio, pues fundamentalmente también son atribuibles a el manejo del sistema financiero y ahora el manejo de las finanzas públicas que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, ahorita que se planteaba este exceso de riesgo, de volatilidad, por la probabilidad de que Estados Unidos entrara en cese de pagos, pues lo que implicaba es una presión de alza en las tasas de interés. Y entonces tendríamos que estarnos preguntando en momentos en donde el mundo lo que necesita, sobre todo en el caso, por ejemplo, mexicano y de Estados Unidos, que es reactivar el crédito. De hecho, por ejemplo, en México forma parte del núcleo de la reforma financiera, reactivar el crédito con tasas bajas. ¿Qué pasaría si esta presión hubiera llegado o ahora en febrero la presión vuelve a regresar y se genera esa incertidumbre? ¿Qué pasaría con un movimiento en tasas sensiblemente a la alza? Pues evidentemente que eso podría tener nuevamente una crisis de deuda. Y no nada más estamos hablando de las deudas de los países, de las deudas que tienen los consumidores, quienes compraron una vivienda que de por sí fue la crisis que detonó 2007. Entonces, Warren Buffett tiene razón y la historia da razón en el sentido de plantearle a los representantes de los partidos, sobre todo los republicanos, pero también a los demócratas, porque al final de cuentas es llamarlos a necesitar encontrar una solución a este problema estructural que
en 2 meses va a estar complicado que se determine, tengan cuidado, porque si esto impacta en esas variables como tasas de interés, como los tipos de cambio, que son los que inmediatamente reaccionan ante esta incertidumbre, lo que pueden estar provocando es que la recesión en la Unión Europea, la desaceleración en Estados Unidos, este letargo que se vive en algunos países ya de economías emergentes pudiera prolongarse y entonces afectar el crecimiento económico, el desarrollo económico y social, y eso no es adecuado después de una crisis como la de 2007-2009. Queda pues todavía efectivamente imaginar lo que podría pasar en las fechas ya asignadas para resolver presupuestalmente el tema y el techo del endeudamiento en sus proporciones. Queda imaginar, ¿no?, cómo van a jugar en este panorama actores como China, pregunto, tratándose de deuda, siendo China el principal tenedor de papeles de deuda estadounidense. Pues en este mapa de cosas y en la geopolítica y en la geoeconomía, ¿cómo va a jugar un gigante como China y los otros tenedores de papeles de deuda? Pero este en particular, que es el que tiene más. El que tiene más, sí, no, definitivamente. Imagino que los chinos estaban bastante preocupados hasta el día de ayer con lo que estaba sucediendo, aunque bueno, todo el mundo asumíamos, inclusive los chinos, los bancos, el sistema bancario, que no iba a pasar mundial, nunca, que no iba a pasar esto. Y si pasaba, algo iba a suceder para que no pasara. Exacto, el tema es que como se daría un efecto dominó inevitable. Sí. Estados Unidos, el principal motor económico o economía del mundo, deja de pagar, deja de hacer frente a sus obligaciones, lo que iba a colapsar inmediatamente presiones hacia tipos de cambio, sobre todo en monedas en donde estaba endeudado Estados Unidos o países con los que tenía bolsas de valores. China, dices, estaba preocupada, pero como el resto del mundo pensando que no iba a pasar. Pensando que no iba a pasar, sí. Bueno, tenía que ser vamos así. A ver, Miguel Ángel, José Luis, después de la pausa, en la parte final, sus últimos comentarios. Bueno, entramos en la parte final de esto que está haciendo el análisis de nuestros invitados en este programa sobre la decisión de esta noche para este proyecto que se aprobó de reabrir el gobierno, dar las condiciones para reabrir el gobierno de los Estados Unidos y subir el techo del endeudamiento o aprobar esa posibilidad. Bueno, pues nos despedimos en esta parte final. ¿Con qué cerrarías? Pues definitivamente creo que una noticia que ya conocíamos, pero teníamos toda la expectativa en que fuera cierta, se aprueba y bueno, pues esto va a seguir. Se preveía que iba a pasar lo que pasó. Se preveía que iba a pasar lo que pasó, efectivamente. Nos hablamos. Pero no se preveía que se postergara en fechas específicas, ¿no? O sea, Sí, no, tenía que pasar, mañana tenía que hacer frente a Estados Unidos a sus compromisos de deuda, entonces en ese sentido, pues para no dejar pasar más tiempo, postergar y hacer más lenta esta agonía, tuvieron que hacerlo. Definitivamente esperamos calma y vamos a ver cómo reaccionan los mercados financieros mañana. José Luis de la Cruz, doctor, ¿cómo te despides? Hay 2 elementos. El primero es, en unos meses Estados Unidos va a redefinir cómo va a hacer su ajuste económico y financiero para corregir esto estructuralmente y los efectos que le va a pasar no nada más a su mercado interno, sino al resto del mundo. El ajuste tiene que llegar porque en los últimos años esto ya es una constante. Y segundo, no debemos olvidar el momento en el que la potencia mundial tiene problemas económicos y financieros, ¿cuál es el mensaje que de fondo está transmitiendo al mundo? Es decir, ¿qué tan sostenible, qué tan sustentable ¿Cuán frágiles somos? Efectivamente, ellos y el resto del mundo. Y el resto del mundo. Este es el gran mensaje. Me parece que de fondo. ¿Cuán frágiles somos? Miguel Ángel, José Luis, a los dos gracias por estar aquí. Gracias. Y nos mantendremos en comunicación si me lo permiten. A los dos gracias y a usted que nos permitió acompañarles en este programa. Pásela bien y le esperamos mañana. Buenas noches.